El desenlace. Capítulo 37. La verdad revelada. Después de la trágica pérdida de Amanda y la condena de los hermanos Thornton por sus crímenes, el grupo continuó su vida, pero nunca olvidó las lecciones aprendidas a lo largo de su intensa experiencia. La amistad entre David, Elena y Lucas se fortaleció a medida que compartían el dolor de la pérdida de su amiga y recordaban su valentía y determinación en la búsqueda de la verdad y la justicia. Las autoridades continuaron investigando a fondo los crímenes de los hermanos Thornton, y se descubrieron más detalles sobre los juegos peligrosos y la tragedia que había rodeado a la familia Thornton durante generaciones. La verdad fue revelada por completo y la historia de los hermanos Thornton se convirtió en un oscuro capítulo en los libros de historia. El legado de Amanda vivió en el corazón de David, Elena y Lucas, quienes se dedicaron a honrar su memoria trabajando juntos para luchar contra la injusticia y proteger a los inocentes. Formaron una organización que se dedicaba a exponer y combatir crímenes similares en todo el mundo. A medida que los años pasaron, el grupo logró un cambio significativo en la sociedad al exponer y detener a aquellos que se aprovechaban de otros. Su compromiso con la verdad y la justicia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que habían sido víctimas de juegos peligrosos y crímenes similares. La verdad revelada y la dedicación del grupo dejaron un legado duradero de justicia y valentía. A través de su trabajo incansable, honraron la memoria de Amanda y aseguraron que su sacrificio no fuera en vano. La verdad había sido expuesta, la justicia había prevalecido y el mundo era un lugar más seguro gracias a sus esfuerzos inquebrantables. Capítulo 38. El maestro de los juegos revelado. Años después de la resolución de los oscuros eventos en la mansión Thornton y la trágica pérdida de Amanda, la verdad sobre el maestro de los juegos fue finalmente revelada al mundo. A medida que la historia de los hermanos Thornton se extendía y se conocía a nivel internacional, los detalles de su participación en los juegos peligrosos y el sufrimiento que habían causado se convirtieron en un ejemplo sombrío de la obsesión y la crueldad humana. La organización fundada por David, Elena y Lucas, en honor a Amanda, continuó su lucha contra la injusticia en todo el mundo. Trabajaron incansablemente para exponer y detener a aquellos que se involucraban en actividades similares a los juegos peligrosos. Su dedicación y valentía inspiraron a otros a unirse a su causa, formando una red global de defensores de la justicia. La exposición del maestro de los juegos y la condena de los hermanos Thornton llevaron a un cambio significativo en la percepción pública sobre la importancia de proteger a los vulnerables y buscar la verdad y la justicia. Las leyes modificaron en muchos países para abordar de manera más efectiva los crímenes relacionados con juegos peligrosos y actividades similares. La verdad finalmente prevaleció, y el legado de Amanda, David, Elena y Lucas perduró como un recordatorio constante de la importancia de la valentía y la dedicación en la lucha contra la injusticia. A través de su incansable trabajo, honraron la memoria de Amanda y aseguraron que su sacrificio no fuera en vano. El maestro de los juegos había sido revelado, y el mundo estaba un paso más cerca de ser un lugar más seguro y justo para todos. Capítulo 39. La huida desesperada. A pesar de la exposición y la condena de los hermanos Thornton, no todos los cómplices y seguidores de los juegos peligrosos habían sido identificados o enfrentado a la justicia. Algunos de ellos estaban decididos a escapar y evitar las consecuencias de sus acciones. Mientras la organización fundada en honor a Amanda continuaba su lucha incansable contra la injusticia, comenzaron a recibir información sobre la existencia de un grupo de seguidores del maestro de los juegos que planeaba una huida desesperada. Estos seguidores estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar ser atrapados y enfrentar sus crímenes. David, Elena y Lucas se dieron cuenta de que debían actuar rápidamente para evitar que estos cómplices escaparan y continuaran con sus actividades malignas en otros lugares. Se embarcaron en una misión peligrosa para rastrear y detener a este grupo antes de que pudieran huir. La caza de estos cómplices llevó al grupo a través de múltiples países y a enfrentamientos cada vez más peligrosos. Los seguidores del maestro de los juegos estaban bien organizados y dispuestos a usar la violencia para escapar. A medida que avanzaba la persecución, el grupo se dio cuenta de que estaban en una carrera contra el tiempo. Debían encontrar y detener a estos cómplices antes de que pudieran desaparecer en la oscuridad y continuar con su reinado de terror en otro lugar. La huida desesperada se convirtió en una lucha intensa y emocionante mientras el grupo luchaba por poner fin a la amenaza final de los seguidores del maestro de los juegos y asegurarse de que nadie más cayera en sus siniestros juegos. Capítulo 40. La última oportunidad. La caza de los seguidores del maestro de los juegos se había vuelto
vuelto cada vez más intensa y peligrosa. David, Elena y Lucas seguían el rastro de estos cómplices con determinación, pero los seguidores estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para escapar de la justicia. Finalmente, después de semanas de búsqueda implacable, el grupo llegó a un lugar remoto donde habían rastreado a los seguidores del maestro de los juegos. Sabían que esta era su última oportunidad de detenerlos antes de que pudieran escapar y continuar con sus actividades malignas en otros lugares. La confrontación final fue intensa y llena de peligro. Los seguidores del maestro de los juegos estaban decididos a no ser atrapados, y estaban dispuestos a luchar hasta el final. Hubo momentos de tensión extrema y enfrentamientos violentos mientras el grupo luchaba por detener a estos cómplices. En medio del caos, David, Elena y Lucas se dieron cuenta de que estaban arriesgando sus vidas para llevar a estos criminales ante la justicia. Habían llegado al límite de su resistencia física y emocional, pero no podían darse por vencidos. Sabían que era su deber proteger a las posibles víctimas futuras y evitar que los seguidores del maestro de los juegos escaparan. Después de una lucha feroz y desesperada, el grupo finalmente logró detener a los seguidores del maestro de los juegos. Habían arriesgado todo en esta última oportunidad de detener la amenaza y habían triunfado. Con los cómplices capturados y enfrentando la justicia, el grupo sabía que habían completado su misión. Habían enfrentado desafíos aterradores, descubierto oscuros secretos y asegurado que la verdad prevaleciera. Esta última oportunidad había sido la clave para poner fin a la pesadilla de los juegos peligrosos de una vez por todas. Capítulo 41. La redención de Lucas. Después de la exitosa captura de los seguidores del maestro de los juegos y la resolución de la última amenaza, Lucas sintió que aún tenía cuentas pendientes que saldar. Había estado luchando incansablemente por la justicia desde el comienzo de su travesía con David y Elena, pero había un peso en su conciencia que aún no había logrado aliviar. A lo largo de su búsqueda, Lucas había estado lidiando con sus propios demonios internos y secretos oscuros que habían mantenido ocultos de sus amigos. Sentía que era hora de enfrentar su pasado y buscar redimirse por sus acciones anteriores. Se reunió con David y Elena para compartir su confesión. Con sinceridad, les habló de una parte de su pasado que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Había sido cómplice de actos indebidos en su juventud, influenciado por las personas equivocadas. Si bien había abandonado esa vida años atrás, aún sentía remordimientos por sus acciones pasadas. David y Elena escucharon atentamente su confesión y lo apoyaron en su búsqueda de redención. Sabían que las personas podían cambiar y estaban dispuestos a ayudar a Lucas a enfrentar su pasado y buscar la redención que tanto anhelaba. Lucas comenzó a trabajar en proyectos de rehabilitación y apoyo a jóvenes en riesgo, compartiendo su propia experiencia para evitar que otros cayeran en el mismo camino oscuro que él había recorrido en su juventud. Se esforzó por hacer el bien y compensar sus acciones pasadas. Con el tiempo, Lucas comenzó a sentir un sentido de redención y sanación. Sabía que nunca podría borrar completamente su pasado, pero había encontrado una manera de hacer las paces consigo mismo y usar sus experiencias para ayudar a los demás. La redención de Lucas se convirtió en un testimonio de la capacidad de las personas para cambiar y encontrar un camino mejor, incluso después de cometer errores graves. Su historia inspiró a otros a buscar la redención y a luchar por un futuro más positivo. El grupo siguió trabajando juntos para luchar contra la injusticia y proteger a los inocentes, y la redención de Lucas se convirtió en un recordatorio constante de que siempre había esperanza para aquellos que buscaban cambiar y hacer el bien en el mundo. Capítulo 42. El sacrificio de David. A medida que el grupo continuaba su lucha incansable contra la injusticia y trabajaba para proteger a los inocentes, David comenzó a sentir una creciente sensación de responsabilidad por el bienestar de sus amigos y compañeros. Había liderado el grupo a lo largo de todas las pruebas y tribulaciones, y sentía que era su deber protegerlos a toda costa. Una serie de eventos inesperados y peligrosos comenzaron a amenazar al grupo y a las personas a las que estaban tratando de ayudar. David sabía que debía tomar una decisión difícil para proteger a sus amigos y asegurarse de que la misión del grupo no fracasara. En un acto de valentía y sacrificio, David tomó la decisión de enfrentar personalmente una amenaza inminente que se cernía sobre el grupo. Sabía que esto podría poner en peligro su vida, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a sus amigos y asegurarse de que el grupo pudiera continuar su lucha por la justicia. La confrontación fue intensa y peligrosa, y David demostró una valentía inquebrantable mientras se enfrentaba a la amenaza. A pesar de los riesgos, logró proteger a sus amigos y detener la amenaza antes de que pudiera causar más daño. Sin embargo, el sacrificio de David no fue sin consecuencias. Sufrió heridas graves durante la confrontación y estaba en un estado crítico. Sus amigos lo llevaron de inmediato a recibir atención médica, pero su salud se deterioraba rápidamente. En sus momentos finales, David miró a sus amigos con gratitud y les dijo cuánto los valoraba. Sabía que había tomado la decisión
correcta al sacrificar su propia seguridad para proteger a sus seres queridos y asegurarse de que la misión del grupo pudiera continuar. El sacrificio de David se convirtió en un ejemplo duradero de valentía y determinación en la búsqueda de la justicia y la protección de los inocentes. Aunque su ausencia dejó un vacío en el corazón de sus amigos, su legado perduró como un recordatorio constante de la importancia de luchar por lo que es correcto sin importar el costo.